Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y luego él dice, ¿cómo? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Nuevamente vamos a recitarlo. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Este mismo versículo en otra versión dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Soberano Jesús, Padre Celestial, tú eres grande, maravilloso. En este momento, Señor, colocamos este servicio en tus manos. Que seas tú dirigiéndonos, que seas tú guiándonos. Hoy necesitamos de tu mano poderosa. Que sea tu palabra la que toque, la que, Señor, la que cambie, oh Jesús, porque eres tú nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro guiador. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dice el pasaje, este mismo versículo en la Dios habla hoy, dice, ¿quién ha realizado esta obra? ¿Y quién desde el principio ha ordenado el curso de la historia? Y él dice, ¿quién? ¿Quién es el que ha hecho esto? ¿Quién es el que ha ordenado el curso? ¿Quién es el que ha hecho todo lo que viene hablando el capítulo 40 y el capítulo 41? Y entonces hay una pregunta, pero es una pregunta sin respuesta para nosotros, ¿cierto? Y entonces el Señor mismo dice, yo, el Señor, el único Dios, el primero y el postrero. Quiere decir, cuando hablamos del primero, estamos hablando de que Él nunca ha tenido un inicio, pero para usted, Él es el primero. Y si usted y alguien fallece, Él sigue siendo el último. Quiere decir que Él está diciendo, yo soy desde el principio. Yo no tengo, y cuando dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de que antes que se creara la tierra, Él ya estaba, ¿cierto? Seguirá obrando, porque eso es lo que es Dios. Y en la palabra de Dios para todos dice, ¿quién ha hecho esto y permite que esto suceda? El que desde el principio controla la historia. Yo, el Señor, estoy presente de principio a fin. Entonces el Señor está diciendo, yo soy el que controlo el curso de la historia. Aquí nos dice la palabra del Señor, yo soy el que controlo. ¿Cómo así que Él es el que controla la historia? Claro, Él es el único que es capaz de profetizar y después de 700 años cumplir al pie de la letra. Él es Él. Amén. Por eso cuando nosotros tomamos y vamos a tomar decisiones, tenemos que saber que no sabemos más que Él, que no podemos sorprenderlo, que vale la pena consultarle a Él, que vale la pena esperar en Él, que Él conoce mi pasado, mi presente y también conoce mi futuro. Así que el seguir mis caprichos, el no poner su palabra en mi vida, me va a llevar a la ruina total. El no poner en cuenta a Dios. ¿Por qué si no lo pongo en cuenta? Porque Él conoce. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Allí cuando yo no tenía conciencia, Él ya sabía todo acerca de mí. Pero también conoce mi presente, todo. Pero también conoce mi final. Si yo cojo por este camino o por este, Él sabe cuál es el rumbo del camino. Así que vale la pena, y la palabra del Señor dice, Isaías 46:10, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán. Él es el Dios, no erra, Dios no falla. Amén. Así que el poder ilimitado, Isaías 40:13 dice, a Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. Nadie. Usted y yo, en cambio, sí necesitamos quien nos enseñe, sí necesitamos quien nos oriente, necesitamos que nos formen, que nos encaminen. Pero a Dios nadie le enseña nada. Ese es Dios.
Ese es Dios. Y por eso nosotros necesitamos ser enseñados por Él. Necesitamos ser encaminados por Él. Amén. Así que la palabra del Señor nos habla, y nos habla en Isaías 40:15 de la vulnerabilidad de las naciones. Las naciones ante Dios nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza les son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Está hablando de qué? De que si en este momento tenemos potencias, en ese momento tenemos naciones que se levantan, y hoy hay una tensión mundial, pero Él está diciendo: para mí las naciones son como nada. Pueden tener el arma que quiera, pero eso no altera el curso de la historia que yo tengo. El verso siguiente nos dice, el verso 16, dice: ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Así que aquí nos dice la palabra del Señor. Ahora, Isaías 40:18 nos dice: a Dios no podemos compararlo con nada. Con nada podemos compararlo. ¿A qué pues me haréis semejante? Él viene diciendo: yo soy el que controlo el curso de la historia. Yo soy el que obra. Yo soy el que ha obrado desde el principio hasta el final. Él dice: ¿cómo me van a comparar a mí? ¿Con qué imagen me van a hacer? ¿Qué imagen puede representar a un Dios que nadie, hermano, nadie le puede dar un consejo? Que está presente en todo lugar. ¿Cómo representar a un Dios en una imagen? ¿Cómo ponerlo en la pared? ¿Cómo cargarlo una imagen que represente la grandeza de Él? No, Él no se puede comparar con nadie. Por eso cuando hablamos de quién eres, Señor, tenemos que decir que Él es incomparable. Amén. Él es incomparable. A Él no lo podemos compararlo con nada. Pero también permítame decirle algo en Isaías 40:21. Isaías 40:21 dice: no sabéis, no habéis oído, nunca lo han dicho antes desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Verso 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Verso, Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Dice el 24: como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarascas. Verso 25: ¿a qué pues me compararéis? ¿A qué pues me haréis semejante? Dice el Santo. Quiere decir, aquí está hablando el Señor de la fortaleza. Usted y yo somos pasajeros, usted y yo somos momentáneos. Hoy usted está vigoroso, pero mañana ya las fuerzas le faltan. Hoy usted se siente muchacho y salta y le dice: pégase un brinco, hermano, pegue un brinco de aquí a allá. Pues usted lo da, pero ya van pasando los años y dice: no, yo no puedo, ayúdeme a bajar, por favor. Porque eso pasa, el tiempo pasa. Las fuerzas pasan, todo, el calcio se va acabando, ya que es que con osteoporosis, con todas esas cosas que conlleva, ¿cierto? La cara en un momento, a los 15 años, la piel es una piel muy, ¿cómo? Dosana, ¿se dice así? Ustedes saben más que yo. Dosana, bueno, bien tersa, pero con el tiempo ya se le acabó, ¿qué? El colágeno. Y hay que tomar colágeno. Hay que mirar, porque somos pasajeros. Aquí nos dice la palabra: nosotros somos transitorios, pero nuestro Dios es inigualable. Gloria al Señor. Por eso le pregunto, si Él es inigualable, si Él todo lo llena, si Él todo lo transforma, ¿cierto? Él todo lo hace. Nos habla de la fortaleza del hombre en Dios. Nos habla de la fortaleza y está en Isaías 40:27. Permítame, yo lo voy a leer en otra versión. La TLA dice: pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Y él le dice en el verso 28: tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. ¿Y por qué le dice tú debes de saber?
¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba rumbo también. Le está hablando a un pueblo también que iba a estar en cautiverio, en Babilonia, por no haber aceptado la palabra del Señor, por no haberla puesto en práctica. Y le dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Si alguien era testigo, era el pueblo de Israel, de las obras, de las maravillas. El pueblo sabía el Dios que tenía. Un Dios, hermanos, el Dios que el pueblo tenía, no lo podían pintar. Egipto tenía los dioses ahí, tenían las estatuas, pero no hacía lo que hacía el Dios de Israel, que cambió el agua allí en sangre, que comenzaron las plagas. Eso es lo que hace el Dios. Y entonces el Señor le dice, tú debes saber, tú debes de tenerlo en cuenta, pueblo de Israel, iglesia aquí en Belén Las Violetas. Tú debes de saber que nuestro Dios no se cansa como nosotros. Tú debes de saber que su inteligencia es más de lo que nosotros imaginamos. Su inteligencia, su poder, su grandeza. Y él dice, la palabra dice, Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. A él les da nuevas fuerzas. Pero ¿sabe a quiénes? Cuando el hombre tiene la fortaleza en Dios. Los jóvenes se cansan, dice el verso 30. En esta versión dice, por más fuerte que sean, se cansan. Por más fitness que sea, se cansa. Por más alimentación light, hermanos, que tenga, se cansa. Por más dinero que tenga, se cansa. Y no estoy hablando quizá físicamente, porque hay quienes físicamente usted los ve bien y están en la línea, pero en su alma están agonizando. Pero aquí la palabra de Dios dice, los jóvenes se cansan por más fuerte que sean. Pero dice la palabra, el verso 31, pero los que confían en Dios, aquí está la clave, los que confían en Dios, los que ponen su esperanza en Él, siempre tendrán nuevas fuerzas. Quiere decir que, hermanos, ¿por dónde vendrán las fuerzas? No lo sé. Puede llegar a través de un texto bíblico que alguien le mande en el preciso momento que usted lo necesita. Puede ser una alabanza, una canción que te ponga. Puede ser un amigo que no conoce al Señor y te habla de un texto bíblico. Ese es Dios. Él te da nuevas fuerzas a través, en la mañana cuando no puedes dormir, el Señor le habla. Porque es que Dios, hermanos, está pendiente de sus hijos. Él está pendiente de sus hijos. El Señor sabe de que tiene usted necesidad. El Señor sabe de que yo tengo necesidad. Y dice la palabra, pero los que confían, los que han puesto su esperanza, los que no confían en sí mismos, en sus capacidades, los que saben que su economía quizás no pueden hacer otras cosas, el que se siente limitado y pone su confianza en dependencia en Dios, dice, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Esto no es la capacidad suya, esto no es la capacidad suya ni la capacidad mía. Si alguien se enferma, usted lo lleva al hospital y ya, usted le da el medicamento y ya, pero no puede hacer más. ¿Qué más puede hacer usted? Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Pero hay uno que sí obra poderosamente. Hay uno que sí actúa. Que donde mis fuerzas no llegan, llegan las de Él. Quiere decir que Él es inagotable, Él es inalcanzable, Él es insuperable. Él es insuperable. Por eso cuando te pregunten quién eres, Señor, Él para mí, Él es inalcanzable, Él es insuperable. Por eso lo sigo a Él, por eso lo sigo a Él. Y permítame decirle allí en Isaías 41, versículo 4, dice la palabra del Señor: dice aquí, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Permítame decirlo en otra versión.
En la versión TLA dice: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Yo tengo todo bajo control. Quiere decir que si a usted se le salen las cosas de control, ¿a cuántos se nos han salido las cosas de control? Oiga, y muchas veces se nos han salido las cosas de control, donde usted cree que las tiene control. Claro, y por eso usted a veces no pide consejo ni yo, porque creemos que tenemos el control. No, yo no sé. Es como cuando uno le dice a los niños: mira esto. No, yo sé. Pero ¿qué sabes? Y se hace y no sabe. Hay que enseñarles. A nosotros se nos salen las cosas de control, claro que sí, pero hay uno que tiene todo bajo control, hermanos. Todo bajo control, todo, hermanos. Y les comento aquí algo, hermanos. Yo fui levantado en la iglesia, y mi madre estaba siempre buscando al Señor, y se iba todos los días a orar de 9 a 10 de la mañana. Todos los días a orar. Claro que yo no sabía. Nosotros salíamos de la casa a las 5 de la mañana y nos íbamos 2 horas y media en bus a ir a estudiar. Llegamos a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y llegamos a la casa a las 7 de la noche más o menos. Y luego de ahí, mi mamá nunca nos dio llaves de la casa. Venga, mi hijo, tome las llaves. Nada, no nos dio llaves para la casa. Y teníamos que llegar a donde ella hacía el culto. Ella era encargada era líder de un barrio, el barrio San Mateo en Soacha, en Bogotá. Y se iba caminando 1 hora y media hasta allá. Y ella no nos decía: llegue a la casa, sino que ella, hermano, nos decía: llegué allá donde estamos nosotros. Y ella no decía: ay, qué pesar de mi niño, ay, como le tocó que caminar mucho, ay, vea. Hermano, si alguien tiene energía son los jóvenes. ¿Cierto que sí? No me decía: ay, qué pesar. Nada de qué pesar, hermano. A nos tocó duro, hermanos. Pero ¿sabe qué? Yo nunca dejé de ir a la iglesia, pero era una oveja perdida. Y mi madre decía, después con el tiempo, dice: Señor, yo cuido a mi hijo aquí en la casa, pero tú lo cuidas allá afuera. Y cuando ellos se vinieron para Medellín, yo me quedé en Bogotá, porque yo no quería venirme para Medellín. No me gustaba Medellín. No quería quedarme. Toda la vida he sido de Bogotá y yo quería quedarme allá. Y el Señor, entonces, hermanos, ellos se vinieron y entonces yo estoy bien, trabajo, estudio, y me acuerdo muy bien, hermanos, que creía tener todo bajo control. Primer semestre, bien en la iglesia, bien en el trabajo, bien en la universidad. Segundo semestre, regular en las cosas de Dios, regular en el trabajo, regular en el semestre. Tercer semestre, mal en las cosas de Dios, me cancelaron el trabajo, me cancelaron el contrato y perdí el semestre. Termino, me cancelan el trabajo, pierdo el semestre y me operan. Me tengo que venir para Medellín porque no tengo nada que hacer para Bogotá. Renegando. Pero aquí es donde Dios tendría un proceso para mi vida. Y por eso usted puede creer que de pronto usted no entienda por lo que pase usted o lo que pase su esposa o su esposo o su hijo en el trabajo. Usted no puede entender, pero algo está haciendo Dios. Aleluya. Algo está haciendo Dios. Algo está haciendo Dios. Así que a Él nada se le sale de control. Él todo lo domina. Él controla la historia. Él conoce todo. Y permítame por un momento hablar de un joven. Y voy a hablar del joven Saulo, porque era un joven. La palabra del Señor dice que le llevaron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. A un joven. No conocía a Jesús. Él no sabía quién era. Él no sabía nada de él. Pero dice la palabra que echaron fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Por qué la Biblia habla acerca del joven? El joven llamado Saulo. Porque es que el Señor le encanta tratar con los jóvenes. Al Señor le encanta llamar a los jóvenes.
Usted se pone a mirar a través de las escrituras y usted se da cuenta que el Señor llamó ¿a quién? Josué era joven y estaba cerca del tabernáculo. El Señor llamó al joven Samuel. Y usted comienza a mirar, el Señor comienza a llamar a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Porque tienen una vida por delante, tienen su fuerza donde pueden gastarse para el Señor. Así que aquí hay un muchacho que ama lo que hace. A él ama lo que hace. Él es fariseo, él se levantó, su padre también era, y él también, y era un hombre que él creía que lo que hacía estaba bien. Lo que hacía estaba bien. Y dice la palabra que Saulo consentía en su muerte, aprobó que hubieran apedreado allí a este muchacho. Pero dice la palabra que Saulo asolaba la iglesia. En Hechos 8:3, asolaba la iglesia, la maltrataba, pero él lo hacía por ignorancia, porque él no había conocido al Dios. Entonces él en un momento de su vida y por querer hacer bien lo que él está haciendo, él tiene odio por los cristianos. Porque ¿cómo así que ellos siguen a alguien que murió en la cruz? ¿Cómo así? Si la ley dice que maldito el que muere en la cruz, ¿cómo es que ellos van a seguir allí a alguien que murió y ya? Porque él había escuchado que él había muerto, había sido sepultado y que habían hablado por ahí que había resucitado. Pero una cosa es que usted escuche hablar de que él ha resucitado, otra cosa es que usted tenga un encuentro con el resucitado. Eso marca la historia. Así que dice la palabra que él iba hacia Damasco, él iba allá, y dice que una luz, más o menos mediodía, en el calor intenso, ahí en su lugar, en su vehículo. La Biblia no habla del vehículo, pero se fueron hacia allá, y ahí el Señor se le aparece y le dice, y es aquí donde nos vamos a centrar unos momentos. El Señor dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo. Y él dice: Señor, ¿quién eres, Señor? Y luego él pone título, dice: yo soy Jesús. En el Antiguo Testamento dice: yo Jehová. Y aquí dice: yo Jesús, a quien tú persigues. Dúrate dar cosa contra el aguijón. Ahora quiere decir que esta luz que lo rodeó, ahorita está teniendo un encuentro con el resucitado. Ahora en ese momento él va a experimentar lo que se siente ser encontrado. Él está persiguiendo a los cristianos, pero ahora él va a ser encontrado por Jesús. Aleluya. Él es un joven con mucho esfuerzo, con un muchacho que se mete para allá y para acá, pero no había experimentado el poder. ¿Sabe qué pasa? Saulo, ese día que tiene ese encuentro, estoy hablando de experiencias. Las experiencias no se pasan, las experiencias se viven. Y hay algo que usted tiene que vivirlo, A mí me levantaron en un hogar cristiano, pero no porque mi mamá fuera cristiana, yo soy cristiano. A mí me levantaron y me llevaron a la iglesia, pero llegó un momento donde nos decía, mi mamá nos decía: vamos para el culto, y yo no voy para el culto. Entonces mi mamá, una mujer sabia, me decía: pues si no vas para el culto, no hay problema, pero por favor me trapeas toda la casa, me lavas el baño, me haces la comida. Y yo le dije: me voy para el culto, me voy para allá. Y así fue. Así que él, dice la palabra, que él tiene un encuentro con el Señor. Ese encuentro que él tiene con el Señor vendría a cambiar la vida de su historia. ¿Por qué viene a cambiar la vida de su historia? Porque realmente un encuentro con el resucitado cambia la vida. Te voy a decir algunas cosas. Él se avergonzaba de los cristianos, pero más adelante él iba a decir: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él ya se sentía orgulloso. Y cuando usted lee la carta a los romanos, usted va a hablar de un joven orgulloso, de un joven que ya no le da pena salir, predicar la palabra, anunciar que realmente cambia. Él dice: el evangelio es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque me cambió a mí. Y ¿sabe qué? Pablo más adelante diría: si los que hemos sido bautizados en su muerte, ¿cómo seguiremos en el pecado? Un encuentro con
el Señor, cambia la vida, transforma a la persona. Y más adelante él dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y comienza a hablar de la nueva vida. Quiere decir que Pablo realmente tuvo un encuentro con el Señor, porque le cambió su vida. Y más que cambiar su aspecto de ropa, cambió su mente, cambió su corazón. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor le dijo, cuando tiene ese encuentro, él temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando alguien tiene un encuentro, hermanos, con el Señor, vea, hermano, lo más bonito es uno vivir en experiencias con el Señor. Y lo más bonito que uno como padre tiene que hacer es orar para que los hijos de uno tengan experiencias con el Señor, que vivan experiencias. Mis padres me decían que que Dios era mi amigo. Y yo me arrodillaba y a orar, pero me acuerdo que un día, estando allá aquí en Medellín, porque a veces me ha costado un poco relacionarme, y en la iglesia me llamaban el antisocial. El antisocial. Se acababa el culto, hermano, ya estaban orando cuando yo salía y me iba. A los 8 meses, una muchacha decidió en saludarme, 8 o 9 meses. Y fue mi esposa, la que ya ahorita es, véala ya. Y yo me acuerdo que un día, en un momento donde ya no tenía amistades, me acuerdo que me arrodillé a orar y dije, Señor, si realmente tú eres amigo, yo te voy a contar todo lo que me pasó en este día. Y estando orando, estando hablando con él, alguien me decía, pero vos si eres, ves que estás solo, nadie te está escuchando, estás hablando a la nada. Y yo me acuerdo que dije, no, pero mi mamá dice que esto, la palabra dice, y yo comencé ahí. Al otro día le conté al Señor, ya fueron 5, después 10 minutos, ya fueron 15, ya fueron 20, y comienzo a tener, dice, ya me hacía falta hablar con el Señor, me hacía falta. Y sabe, hermano, las experiencias como son. Me acuerdo que el pastor hacía una alborada en el mes, y salíamos, tenía que caminar 45 minutos para ir a la iglesia. Y me iba para allá y llegaba a las 5 de la mañana a orar. Y cuando llegaba, hermanos, había una muchacha que ya estaba orando. Y ese orgullo de uno dice, ¿cómo así? Una muchacha ya orando y yo joven también, y como que, no, mañana le voy a llegar 10 minutos antes. Llegué a las 4:50. Esa muchacha ya estaba orando. Y yo, pero. Y al otro día, no, más temprano, 4:30 de la mañana, llegué a las 4:30 y ya estaba orando. Y dije, ¿qué pasó aquí? Y hermano, el otro día dije, no, esta vez sí no. Y le llegué a las 4 de la mañana y yo no había nadie. Y así comenzó el Señor a tratar conmigo. Y la muchacha que estaba orando era mi esposa, la que sería mi esposa. Hermano, las experiencias con el Señor, las experiencias. ¿Qué necesitó? ¿Qué necesitaba? Aquí vemos a un Saulo que no tiene experiencias, pero ahorita en ese momento en que tiene una experiencia con el Señor, se cae a tierra y dice que abriendo los ojos no veía a nadie. No veía a nadie. Y esto es importante, hermanos. Las cosas como cambian. Hoy usted está persiguiendo a la iglesia. Hoy usted está buscándola. Hoy usted está guiando un pueblo para ir a perseguirlos. Pero en un momentico lo están guiando porque ya no puede ver. Ya en un momentico el que dedicaba todo su esfuerzo, su agilidad para perseguir la iglesia, ahora está siendo guiado, ahora está siendo orientado. Ahorita está ciego en la casa de Judas y tiene 3 días allí donde no puede ver, donde está allí pensando, y dice la palabra, y orando. Aquí él, en esa experiencia que comienza a tener en el Señor, y en esa experiencia, hermanos, pero sabe que la experiencia no es solamente para Saulo. Porque a veces, hermanos, yo he pensado que hay experiencias que vive su esposo, pero las experiencias no es tanto para su esposo, sino para usted como esposo. Hay cosas que viven sus hijos, pero el aprendizaje más que para sus hijos es para ustedes como padres.
Hace unos días hablé con un hermano. Él se casó con una hermana donde estábamos administrando. Vivió 6 años con ella. Y la hermana muy alegre, la hermana muy, ¿cómo se pone ahí? Muy extrovertida. A los 3 años se enfermó. 3 años se enfermó. Duró 1 año y medio. Comenzó a sufrir una parálisis en la mitad del cuerpo. Ya no podía hacer nada. Y le tocó 1 año y medio a él, llegando a trabajar construcción y cada media hora voltear a su esposa durante 1 año y medio para que no se pelara, porque ya no se podía mover. Tenía que cargarla para llevarla al baño. Él me llamaba y me decía: pastor, ¿qué pasa? Si yo soy fiel al Señor, si yo hago esto, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo le sirvo. Bueno, yo le decía: mi hermano, yo no le digo nada, yo simplemente oro por usted. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Yo qué le voy a decir? Llevó la tuvieron en la clínica. Él se iba y salía peor. Digo: no, si ella se va a morir, que se muera al lado mío. Y llegaba a trabajar y cada media hora voltea y le dice: hermano, yo no sé qué es dormir. No sé qué es dormir. Toda una noche. Y yo me pregunté: y Señor, ¿por qué? Me llamó un domingo a las 7 de la noche y me dijo: hermano, ya no aguanto más. Estoy desesperado. Llorando. Y hermano, hermano, voy a orar por usted, no sé más qué decirle. A las 2 horas me llamó y me dijo: hermano, falleció. Y él me decía: hermano, Dios sabía hasta dónde yo aguantaba. Así. Pero pasaron 2 meses y nos fue a visitar. 2, 3 meses. Y él llegó, nos visitó y yo le hice una pregunta: hermano, ¿usted cómo fue su experiencia con su esposa? Y él me dijo: sabe, hermanos, que a través de los días que ella falleció, yo me di cuenta que el proceso no era para ella, sino para mí. Decía eso. Y le dije yo: ¿y tú volverías a orarle al Señor para que te regale otra esposa? Y él me dijo: no. Y me sorprendió y me dijo: no. Yo le dije: ¿por qué? Porque yo le oré al Señor y le dije: Señor, dame una mujer que me necesite. Y me dio la que iba a necesitar de mí. Yo fui para ella más que su esposo. Fue su enfermero, fue el que la cambió, el que la palidió. Donde los hijos, tenía 4 hijos y los hijos la abandonaron, pero Dios me puso ahí. Quiere decir que hay procesos que no son para aprendizaje. Aleluya. Y sabe qué, hermanos, aquí Ananías está en un proceso. Ananías también tiene un prejuicio. Pero Señor, ¿cómo así que usted me dice que vaya y ore por ese joven? ¿No ve que es un asesino? ¿No ve que es esto? ¿No ve que los otros, Señor? ¿Usted no ve que es esto? Y el Señor le dice: hermanos, ¿por qué juzgas por el pasado? Es que tú no sabes lo que acabó de pasar. Él acaba de tener un encuentro conmigo. Y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A qué vamos con esto? De que el Señor le dijo: vea, Ananías, nosotros somos muy buenos para juzgar, pero que usted vea a un muchacho para allá y para acá y usted lo critique, pero usted no sabe si el día que vino acá haya tenido un encuentro con el Señor. Y en un momentico Dios puede cambiar la vida de una persona. Sabe, hermano, yo he creído que todos tenemos un proceso. Todos tenemos procesos, pero para cambiar, Dios puede tener un proceso o lo puede cambiar de una vez. Lo puede cambiar de una vez. Una experiencia con el Señor basta para cambiar la vida de una persona. Eso basta. Solamente tener un encuentro con el resucitado. Solamente, hermanos. Y vea lo que dice el verso 17, y con esto quiero finalizar. El verso 17 nos dice allí en Hechos capítulo 9, verso 17. Dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos dijo: hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él no conocía a Jesús, pero yo ahorita teniendo un encuentro con Jesús. Y por eso, en otra versión, la versión Serafín de Aucejo dice: partió pues Ananías y entró en la casa, le puso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor, ese Jesús que se te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado para que recobre la vista y seas henchido del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, qué es henchido? Llenar algo vacío. Henchido es ocupar. Cuando le dice respire profundo, llene sus pulmones de aire, el Señor le dice: hay algo que ese muchacho no tiene, y es que tiene un vacío, pero yo quiero llenarlo. Y le dice: vaya, ore por él para que sea henchido, para que sea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué iba a pasar de ahí en adelante? Su vida no sería la misma. Porque cuando usted comienza, ahorita empezamos el culto y yo estaba leyendo, antes de que la hermana diera la cita, yo estaba leyendo justamente ese pasaje. Él está diciendo del arrepentimiento, está hablando de la conversión, está hablando de una experiencia, y él cuenta su experiencia. En todo el capítulo de los Hechos lo cuenta varias veces, porque cuando alguien tiene una experiencia con el Señor, tiene que contar lo que él ha hecho. Para mí él es la luz. Él podía decir: para mí. Y si te pregunta ¿quién es Jesús para ti?, él dice: Saulo, para mí, el que me dio la luz, el que me cambió mi proyecto de vida. Yo tenía un proyecto de vida y yo quería hacer esto, y esto es lo que yo amaba, pero solamente bastó un encuentro con Jesús y me cambió el rumbo. Pero es que vos decías que no te gustaba y te parecía eso horrible. Sí, es verdad, pero el día que yo tuve el encuentro con el Señor, ¿cómo no amarlo? Pero si tú tenías muchas cosas valiosas, sí, pero ahora he estimado todas las cosas como pérdida por amor a Cristo. Quiere decir que cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, cambia la vida. Una experiencia con Jesús transforma las cosas. Y si le preguntamos a Saulo: Saulo, ¿quién es Jesús para ti? Y él dice: para mí Jesús, mi Salvador. Para mí Jesús fue el que me cambió. Para mí Jesús es mi sanador. Para mí Jesús es mi libertador. Para mí Jesús es el todo en mi vida. Es el que lo llena todo. Y por eso, hermanos, en este momento, para Saulo, ese es Jesús. Pero la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabe, hermano? Yo he llegado en este lugar, y aquí tengo a la hermana Claret. La hermana Claret hace parte de nuestro equipo de trabajo de comunicaciones. Hay cosas que me cuestan mucho, porque no me siento que eso no es lo mío. Y si me preguntan: ¿usted cómo llegó allá?, yo tengo que decirle: nunca he sido yo. Nunca he sido yo. Bueno, pero es que es algo que muchos quieren tener. Yo les: ¿y qué hiciste? ¿Qué hice yo? Simplemente agachar la cabeza y dice: Señor, yo no. ¿Quién soy yo, Señor? Si usted preguntaba: no, yo no soy capaz, yo no puedo. Pero un día el Señor me dijo: vea. Y el día que nos dijeron: hermano, trabaje como líder de jóvenes, perdí el sueño 20 días. 20 días lo perdí, y todavía lo tengo presente. Y yo le dije: Señor, ¿y qué voy a hacer yo si yo no sé moverme? Yo no hablo bien, yo no predico como los otros.
Yo no vengo de familia pastoral, a mí nadie me conoce en el distrito. ¿Por qué no ponen a otro? Y el Señor me tuvo que recordar y dice: es que yo quiero que sea usted. Y yo le Señor, pero yo no me sé. Y le no importa. El Señor, hermanos, en el proceso ha venido poniendo la gente. El Señor ha venido poniendo los recursos. El Señor ha venido poniendo todo. Y hermano, aquí tenemos a la hermana Claret. Para mí ella ha sido una respuesta de mano de parte de Dios. Una mujer servicial que ha estado ahí trabajando, metido. Y entonces, ¿qué hay que hacer esto a tarde de la noche, en la mañana? Y dije: el Señor, yo no sé. Y el Señor ha puesto todo allí. ¿Qué quiere decir? Que si me preguntan para mí, ¿quién es Jesús para ti? Él es el que me ha provisto todo. ¿Quién es Jesús para ti? Me ha dado las herramientas. Pero es que no hay dinero. No importa. Hay uno que provee los recursos. Aleluya. Pero es que pastor, usted sabe que es Instagram. Yo vengo de un pueblo y no sabía que era eso, hermano, Instagram. Que es que yo le decía, me decían, vamos a pautar esta imagen. Yo le dije, ¿qué es pautar? Dígame qué es flyer, qué es póster. Yo no sé nada de eso. Pero no importa. No importa. ¿Sabe, hermanos, en este momento quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Yo no sé si alguien en esta noche, algún joven en este momento puede decir, porque sabe que esa experiencia la tuvo el joven Saulo. Se llamaba Saulo, ahorita está predicando. ¿Quién es Jesús para ti? Alguien diría, podría levantarse la silla y decir, hermano, yo levanto mi mano. Él para mí es mi sanador. Me ha sanado. Alguien pudiera levantarse de la silla y decirle, para mí Jesús, hermanos, para mí Jesús es mi antidepresivo. Aleluya, me sacó de la depresión. Alguien pudiera pararse de allí y decir, yo estuve a punto de quitarme la vida porque no servía para nada, pero Él me levantó, Él me dio la vida. Él me dio la vida. Que alguien pudiera pararse de ahí y decir, para ti ¿quién es Jesús? Para mí Él es la verdad. Él me sacó de la mentira. Yo creo que aquí tenemos cantidad de testimonios en esta tarde, en esta noche, y podemos ponernos de pie y decir, para mí Jesús es inigualable. Para mí Jesús es el amor de mi vida. Para mí Jesús es el que transforma. Para mí Jesús es el que da vida y vida en abundancia. Para mí Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Para mí Jesús, si usted se pone a hablar con los hombres de la Biblia, para uno fue el Roy, el Dios que ve mi necesidad, el Dios que ve mi aflicción. Para mí es el Dios Roy. Para otro dice, para mí Jehová Rafa. Para mí Jehová es mi pastor. Para mí Jehová es mi estandarte, el que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Para mí es Él. Para mí es Él. Para mí es Él. Oh, aleluya. ¿Qué tal si en este momento también decimos, Señor, para mí tú eres el todo? Oh, Jesús, para mí es el todo. Cierra tus ojos y comienza a expresarle, para mí Jesús es esto. Para mí Jesús es lo otro. Comienza a cerrar tus ojos ahí y decirle, Señor, aleluya, 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 aleluya. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Porque vamos aquí a tener un momento especial aquí en este momento. El Señor ya ha venido hablando, pero yo no sé cuántos quisieran humillarse ante Él. Dile, Señor,
Y no estoy hablando de una posición, estoy hablando de un corazón contrito y humillado. Estoy hablando de alguien que se doblega, que alguien que diga al Señor, tú eres mi el todo. Y mientras usted está día adorando, yo voy a invitar a mi esposa que pase a este lugar y me ayude a entonar una alabanza. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Para mí Jesús, Él lo llena todo. Yo pudiera tener muchas cosas, pero para mí lo que me satisface, para mí Jesús lo que llena, Él es el que me llena, Él es el que me transforma. Por eso cierra tus ojos y comienza a alabar al Señor, comienza a decirle a Él lo que es Jesús para ti. Cristo Jesús, eres mi plenitud.